34 en las Islas Canarias y empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Bien, muy bien. Cansado, pero muy contento. Hombre, ayer estuvo usted en Coruña presentando su No tendrás nada y no serás feliz, además con un buen amigo, con don Francisco José Tarrío. Y una buena amiga, Dolores Diz. Y Dolores Diz, hombre. Son un binomio allí, son un binomio. Muy bien. ¿Tiene usted más presentaciones próximas del libro en algún otro sitio? Sí, tengo en ¿Dónde? Casamata. Pues aproveche y dígalo para animar a la gente. Yo soy un pequeño desastre, o sea, si menos mal que no me dedico a venderme. Si me dedicara a venderme estaría pasando mucha hambre. Entonces, sí, la tenemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en Casamata, en la Casamata. Próximo jueves de esta semana entrante. Que es el día 27, si no me equivoco. Exacto, el 27. ¿A qué hora en la librería Casamata? A las 19, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el próximo jueves en la librería Casamata, aquí en Madrid, la presentación de don Javier Venegas de No tendrás nada y no serás feliz. Me va a interesar porque voy a contar yo no diría que ya es una hipótesis, diría que es bastante más que una hipótesis de por qué está la cosa como está, sobre todo en nuestros países y sobre todo en Europa. Doña Alba Vila. Muy buenos días. Siempre genial, doña Alba Vila, la conductora, la líder, la dictadora de Dando Caña. Bueno, no se pase usted. No se pase usted, que tampoco me dejan hacer mucho. Bueno, está la cosa pues bastante interesante y variadita. Si hay algo de lo que no nos podemos quejar los periodistas es de la existencia de noticias. Vamos a empezar por algo que no es anecdótico, pero que digamos que es algo que se presta un poquito más a la risa, y luego a partir de las 9 pues hablaremos de lo serio, que son todos esos presupuestos, todo ese bracear de Sánchez para tratar de tangar a la Unión Europea con lo del gasto de defensa, que ahí hay mucha tela que cortar. Pero vamos primero con lo que se presta un poco más al chascarrillo, aunque es un tema enormemente serio. Muface abre por fin, 35 años después, una investigación sobre el alquiler del edificio a los sabinianos. Sinceramente, no tengo palabras, me parece lógico. Dicen los de Muface que van a comprobar si en el contrato, en fin, si coincide el uso real del edificio con lo que figuraba en el contrato de alquiler. Hombre, espero que no, porque si en el contrato de alquiler figuraba, pues vamos a abrir una sauna gay y una serie de cuchitriles para picadero, pues supongo yo que no les habrían dado el contrato, ¿no? Pero... A mí me sorprende bastante el hecho de que Muface tenga viviendas, y yo creo que ya estaríamos tardando en conocer cuáles son todas esas propiedades o esos bienes inmuebles que están a nombre de Muface y a quién se los tiene alquilados, y sobre todo qué hacía la familia Gómez en esas viviendas durante unos 35 años, que como bien dice don Luis, pues la familia Gómez hacía uso de ello. No sabemos tampoco muy bien para qué, pero es que incluso los alquilaba a unos terceros para poder aprovecharse. Deberíamos empezar a conocer, como digo, cuáles son todas esas propiedades y a nombre de quién están, porque ahí seguramente empezaremos a entender un poco más qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, aquí yo creo que tiene miga la cosa. Tiene bastante miga, porque si mal no recuerdo, el padre de Begoña las saunas. es funcionario, no sé. Es decir, quiero decir que aquí lo que se está viendo también es una especie de cómo funcionan las cosas. Es decir, cómo esas relaciones, digamos, dentro de los intersticios de la administración te pueden permitir, pues presuntamente te pueden permitir tener algunos tratos privilegiados y algunos acuerdos privilegiados que tienen que ver mucho cómo funciona el Estado en España y cómo lleva mucho tiempo funcionando, porque esto lleva 35 años. Es decir, tienes agarraderas, tienes relaciones, tienes intercambio de favores, y en un momento dado tú recurres a alguna posición privilegiada, eres un funcionario con potestad, y en un momento dado, pues dentro de la administración te puedes manejar a través de tus contactos, y aquellos que tienen que trabajar con la administración, como el caso de Muface, pues obtener prebendas
prebendas inmerecidas. Es decir, pero ¿está usted seguro de que era funcionario? sí, yo creo que sí. O el padre o alguien estaba ahí. Yo creo que sí, el padre era funcionario, ¿no? Originalmente. Creo, bueno, no sé, se dedicó toda su vida a la actividad empresarial, sería un funcionario en excedencia perpetua en todo caso. Pero de todos modos, Sí, la pregunta es lo que yo la creo. pregunta seguiría siendo, ¿a todos los funcionarios se le alquilan edificios de Muface 4 No, veces por no debajo del creo. precio de mercado? No, pero aquí hay una cosa que está en el fondo de todo este tipo de cosas que estamos descubriendo, ¿no? Y sobre todo que ha llegado a unos extremos ya apoteósicos con el actual gobierno, ¿no? Pero que no es tampoco nada nuevo. Y es esa actitud en general, pues eso De impunidad. de impunidad y sobre todo esa cosa que le hemos quitado la importancia, ¿no? Pues me contaron otro día pues, de una señora que trabaja en la salud pública y que cuando llegaron a su casa pues tenía ahí unas toallitas del hospital, las no sé qué del hospital, no sé qué. No, es que son muy buenos estas toallitas, son muy buenos estos pañitos, pero se los llevaba de ahí, es decir, de lo público, ¿no? Que llamamos lo público. Y esa actitud, o eso de que se lleva un paquete de folios, o te lleva la grapadora, o te llevas el no sé qué, o esos también que conocemos de funcionarios que de repente, pues a mí me han contado cosas que son verídicas, pues de que quieres hacer un trámite, entonces te dices, este trámite es muy complicado, pues, en este caso lo tienes difícil, pero mira, te voy a dar una tarjeta y vas aquí por la tarde a esta empresa que se dedica a solventar estos asuntos. Resulta que la empresa es del mismo que te está diciendo que es muy difícil resolver esto. Entonces yo creo que, aparte de que sea la familia de Begoña, y aparte de que sea todo lo que estamos viendo, que tiene lógicamente una connotación partidista, bueno, o trepista, partidista, como queramos llamarlo, socialista y todo lo que sea, lo que se está poniendo en evidencia es como la administración y como el Estado y la propia sociedad española pues tiene unas querencias que están resultando terribles. Es una situación generalizada y además, estamos conociendo no solo con el tema de Muface y la familia de Begoña Gómez, sino también con el propio caso de José Luis Ábalos. No sé si teníamos previsto tratar el Hablemos, asunto. Si no, aquí se discúlpeme. habla de lo que ustedes quieran. Porque al final lo que estamos viendo es cómo usaban todo lo público como si fuera suyo y no de todos. No solo estamos hablando de que, bueno, en este último informe de la UCO que aparecen más de 260 cuentas bancarias vinculadas al propio José Luis Ábalos, una casa en Colombia que sí, que finalmente la UCO no se equivocó y no se refería millones de dólares sino de pesos colombianos, eran unos 700 euros al cambio, pero de todas formas, quien tiene casas en Perú, en Colombia, más de 260 cuentas bancarias y sobre todo que estamos viendo cómo usaba lo público para poder tener sus propias relaciones personales con una serie de señoritas y de prostitutas. Al final lo que estamos viendo es que no solo José Luis Ábalos, porque también recordemos que esto es una ramificación que se va extendiendo según comienzan las investigaciones. De hecho, la propia UCO ha solicitado ir más a fondo en esta cuestión. Dice que lo que estamos viendo es algo muy superficial y que necesita analizar más en detalle todo el patrimonio del que fuera ministro de Transportes. Y ojo, porque también implica a otros ministerios, porque recordemos que una de esas empresas, que es Traxa, donde coloca a una de sus amigas, compañías sentimentales, en fin, prostituta, es dependiente de la SEPI de María Jesús Montero. O sea que estamos viendo como también salpica a otros muchos y al final estamos hablando del hombre fuerte del propio Partido Socialista, el hombre fuerte del gobierno, que es imposible imaginarse cómo es posible que nadie más supiera en qué estaban trabajando, ¿no? Supuestamente, y en las próximas semanas va a ser muy importante o muy interesante estar pendientes de los informes de la UCO, porque hablaremos bastante de Francina Armengol. Recordemos que
que la que fuera presidente de Baleares compró unas mascarillas que luego se quedaron allí almacenadas se quedaron en un almacén porque no tenían la calidad suficiente que acreditó el propio gobierno de Baleares en un documento por el que luego muchas otras comunidades autónomas compraron también esas mismas mascarillas que eran defectuosas. Parece que van a salir precisamente diferentes conversaciones entre Koldo Ábalos y Francina Armengol. Ya hemos visto algunos de sus mensajes, cómo se trataban con un cariño propio casi de una relación sentimental o de unos lazos muy estrechos que de alguien que no se conocía o apenas tenía relación. Recordemos que Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado, es la presidenta del Congreso de los Diputados. Recordemos que, increíblemente, Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado, efectivamente. Y en cuanto empecemos a poner el foco en un presidente autonómico, ya sabe cómo funciona esto. Las ramificaciones, al igual que está sucediendo con lo de José Luis Ábalos, seguirán ampliando, porque ahí está también Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que se le está poniendo cara de imputado. Pero en cuanto se pone el foco sobre algún presidente autonómico, lo que hace Sánchez es darle una patada hacia arriba y colocarle en algún puesto donde esté convenientemente aforado, ¿no? Como hay unos cuantos ministerios, pues ahí van rotando, claro. Los van colocando todos. Sí. Bueno, aquí, al margen de que de esa noticia que se hablaba de que le habían localizado a Ábalos un chalet por 2.000 millones de euros, pues eso evidentemente olía raro, ¿no? Es decir, la noticia en sí, pero también huele raro que costara tampoco, ¿no? Claro. Es decir, la propiedad. Ahí ¿no? está. Pero era, digamos, ayer, cuando salieron todas esa avalancha de noticias sobre Ábalos, yo ya dije que, bueno, que lo del chalet, a ver, que no estaba claro el cuánto había costado, pero a mí me pareció mucho más importante lo que es la constatación de la participación directa de los hijos de Ábalos en todo el tema de la trama, porque eso sí abre el paso a la imputación de la familia de Ábalos. Y eso es un mazazo que no sé yo si Ábalos lo va a aguantar, ¿no? No creo que... lo va a tener que aguantar, me va a dar igual, pero yo lo que quería decir es que estamos hablando de hechos que se remontan muy atrás en el tiempo. Es decir, 2003 estamos hablando. Claro, porque aquí la sensación que se transmite es que de repente pues ha aparecido un señor que se llama Aldama, que habría corrompido a todos, ¿no? Y el nexo corruptor, ¿no? Y que de repente pues ha llegado una corrupción a unos extremos inauditos y tal. Y yo creo que el problema es que esa corrupción lleva muchísimo tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Y que, en cierta forma, Pedro Sánchez es, digamos, un producto de esa corrupción, es un producto prefabricado, ¿no? Es un tipo que al final llega sobre un estado de cosas. Si ese estado de cosas no existiera previamente, igual es muy probable que no hubiésemos tenido un Pedro Sánchez, y es muy probable también que no hubiésemos tenido otros presidentes, ¿eh? Entonces, esto es lo que conviene señalar. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, pensar en esa visión tan corta de decir... Si acabamos con Pedro Sánchez, ¿Esto está solucionado? ¿Esto está hecho? No. Pues va a ser que no. Y es algo que, bueno, no solo yo, sino también usted y otras personas llevamos diciendo bastante tiempo. Es decir, aquí tenemos un problema grave de fondo. Tenemos un problema grave de fondo que tampoco consiste en irse al otro extremo y decir, la Constitución del 78 era toda basura y estaba pensada para que esto ocurriera y para acabar con España. Bueno, yo eso... yo que el que lo diga pues me parece muy bien, yo no lo comparto, pero evidentemente que necesitamos replantearnos qué puñetero país tenemos, pues yo creo que sería muy importante, más allá de decir que Pedro Sánchez, que es, digamos, como la apoteosis de todo lo que va mal, es el campeón mundial, ¿no? Ya es algo imbatible, pero estoy convencido que llegará alguien que lo podría batir, Yo creo que podría haber alguien peor todavía que Sánchez, ¿no? Porque toda situación es susceptible de empeorar, por muy desesperada que sea. Si no se señala qué es lo que está permitiendo que esto suceda, pues entonces va a ser muy difícil. Por eso yo creo que la postura a veces de la alternancia, de heredar el poder, pues decir, no, Sánchez está escrito que, como esto está basado en la alternancia, está escrito que llegará el momento en que se tendrá que ir, entonces me pondré yo. Ese planteamiento es lo que nos ha llevado a una situación que no tiene ahora mismo un muy buen aspecto, tiene un aspecto bastante terrible. Yo veo con mucha preocupación, por ejemplo,
las vueltas de tuerca que se da a un estado de cosas que ya estaba mal, bastante mal. Por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, lo ha convertido en un tribunal pues, que se mete por medio de la acción jurisdiccional de los tribunales que sí están para aplicar la ley. Es decir, el Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene su única función es una interpretación política de la Constitución. Es decir, si hay algo que trasgrede la Constitución, pero no está para actuar de forma preventiva, por ejemplo, como pretenden hacer con el caso del fiscal general. Usted ¿cómo va a entrar el Tribunal Constitucional a parar un procedimiento de la justicia ordinaria? Es decir, usted, cuando en un momento dado ocurre algo, pues usted verá si se ha vulnerado algún derecho constitucional de una persona o no. Pero es que pretenden incluso cortocircuitar el simple proceso, la acción ordinaria de la justicia. Todo esto, pues, bueno, está muy dicho. Es la venezuelización de España. No sé, porque no hay nada igual, ¿no? Ningún proceso es exactamente igual. Pero evidentemente esto es lo que nos está llevando es a un régimen que rompe completamente todo equilibrio institucional y toda garantía institucional, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria, pero antes les dejo pues un par de titulares que no hemos incluido en las noticias del día. Una noticia del Español, los WhatsApps que demuestran que Koldo pagaba a las amigas de Ábalos. Le he dado a Andrea 1.000 más 200 para taxis. En fin, este Ábalos es que es un figura del tío, jolines. Qué aguante debía de tener. No sé cómo podía resistir el ritmo de trabajo que llevaba. Y luego una noticia que traía artículo 14 hace un par de días de otro caso más de acoso sexual en Podemos, con una denuncia que se planteó a Lilith Verstringe y a Irene Montero relativa al líder de Podemos en Castilla-La Mancha, que había sido denunciado por acoso sexual, y el partido no hizo nada. Las denuncias se remontan al año 2018 y 2022. Estas son las que iban con lo del feminismo en vena. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que está pasando en Europa con el rearme y de cómo en estos momentos la situación de Sánchez pues es cada vez más delicada, porque se le están acabando las opciones sobre cómo fingir que incrementa el gasto militar sin incrementarlo realmente. Pausa publicitaria y a ello. El Toro te... Bueno, 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Les decía que Sánchez se está quedando sin opciones en el tema de la inversión en gasto militar. A ver si consigo explicarlo de manera sencilla y rápida. Tiene en estos momentos Sánchez la exigencia por parte de la Unión Europea, que está respondiendo a la exigencia que Trump hizo, de elevar el gasto al 2% del PIB. En estos momentos estamos muy lejos y eso requeriría incrementar el presupuesto de defensa en unos 50.000 millones de euros. Problema. Porque para empezar, los socios de Sánchez, muchos de ellos, dicen que ni de palo le van a votar unos presupuestos donde se aumente en 50.000 millones de euros el presupuesto de defensa. Porque claro, ¿cómo va a votar Bildu, Sumar, Podemos a ese tipo de cosas? Entonces, si Sánchez ya tenía problemas para aprobar los presupuestos tal cual, pues ya metiendo encima decenas de miles de millones de euros adicionales en defensa, pues todavía peor. Con lo cual, pues ¿qué ha hecho Sánchez? Primero, intentar que no tenga que cubrir él el aumento del gasto de defensa, sino que se encargue la Unión Europea con algún tipo de cosa mutual donde sea la Unión Europea la que financie el asunto, de tal forma que no tenga él que meterlo en presupuestos. Eso ya ha salido que no. Ayer en el Consejo Europeo le dijeron que tururú. Entonces dice, bueno, pues lo que hago es pido que se compute como gasto de defensa cosas que no son de defensa, por ejemplo, ciberseguridad, por ejemplo, control de fronteras. Oiga, al fin y al cabo, control de fronteras no consiste en defenderse, ciberseguridad, no te estás defendiendo frente a las amenazas.
bueno, en ese sentido, pues cualquier cosa sería gasto de defensa. Si el Ministerio de Educación compra plátanos para los colegios, para que los niños tengan postre en los colegios públicos, pues hombre, a malas, un plátano, si te quedas sin balas en el fusil, se lo arrojas al ruso y ya está, es un arma de defensa, por tanto lo podríamos incluir según ese criterio como gasto de defensa. ¿Qué le ha dicho la Unión Europea? Que tururú, que eso de computar cosas que no son estrictamente de defensa como gasto de defensa tampoco vale. Ya lo intentó con 250 millones de euros que había para la lucha contra el cambio climático. Intentó colarlo como presupuesto de defensa. Con lo cual, pues la esperanza que tenía Sánchez, que era decir que ha aumentado el gasto militar, pero sin aumentarlo a base de camuflar partidas, pues se le ha ido a tomar viento. Así que solo le queda la opción de aumentar el presupuesto de defensa, lo cual exige hacer unos nuevos presupuestos. Y no tengo ni remota idea de cómo va a salir de este lío. Es que a Bruselas no le cuela, como bien menciona don Luis, y al final veíamos ayer, en el día de ayer, el presidente del gobierno negándose a hablar de rearme, pero en fin, se enreda con los eufemismos, estamos siempre con el relato que parece algo mucho más encaminado a poder tener el respaldo de sus propios socios de Sumar que a otra cosa, y también el visto bueno de una ciudadanía en parte adormecida y que no profundiza tampoco en los propios temas. El tema de los presupuestos es todavía mucho más grave, si me permite don Luis, porque el propio artículo, hay un artículo de la Constitución, la propia Carta Magna, dice que deben presentarse las cuentas públicas 3 meses antes de que finalice el año. Esto es algo que todavía no ha sucedido. Ayer salía María Jesús Montero diciendo que estaban en ello, que continuaban, que iban a apurar hasta el último minuto, pero lo cierto es que el propio... ¿El último minuto de qué año? Claro, es que, en fin, y que además el propio Pedro Sánchez está diciendo al resto de ministros que no va a presentar las cuentas públicas, básicamente porque no tienen los apoyos y que el propio Gabriel Rufián... Es tontería presentarlo para que claro, no se la aprueben. Claro, pero tiene la obligación de hacerlo. De hecho, hasta la propia Yolanda Díaz es partidaria de que se presenten las cuentas públicas, aunque luego no salgan, que parece una posición mucho más lógica o mucho más defendible que la del propio Pedro Sánchez. Con esto sería... Bueno, hemos visto que en todas las legislaturas de Sánchez, en todos estos años, solo ha presentado 3 cuentas, solo ha tenido 3 presupuestos. Estos serían los prorrogados, atención, desde el año 2023, si no se presentan unas nuevas cuentas públicas. Y es interesante la letra pequeña porque son las cuentas que se redactaron codo con los de Podemos y no con los de Sumar. No, es decir, ¿a quién le importa la Constitución? Es decir, Sánchez ha llegado al punto en el que, bueno, ha dicho que si el Parlamento no le vota a favor, que gobernará sin Parlamento. Ha dicho que la Constitución le dice que presente cuentas y no se las pueden aprobar, pues no presentamos las cuentas y que vengan a reclamar. Lo dice la Constitución, vete tú a reclamar al Tribunal Constitucional, que está ahí, quienes están, ¿no? Van a decir, no, está bien, está muy bien, porque eso lo dice la Constitución, pero no hay que entenderlo literalmente. Si le viene mal al gobierno, por una cuestión de interés nacional, puede ser que no se presenten. Y ya harán eso. Es decir, bueno, yo creo que lo que quiere Sánchez, evidentemente, es que el presupuesto, el incremento del presupuesto militar se lo pague a alguien, porque él no puede sacarlo adelante. Entonces, la idea era de que, bueno, pues ese lote que dicen de 800.000 millones para realmente sea básicamente pues una especie de regalo mancomunado, ¿no? Es decir, que nos den a nosotros 100.000 millones y además que no haya que devolver, que esa es la cuestión, porque lo que se plantea en Bruselas es que sean, digamos, una serie de créditos o de ayudas mancomunadas, pero que no sean de no retorno, sino que habrá que devolver. Tendrás que devolver en condiciones ventajosas, a cómodos plazos, con tipos de interés más asequibles, lo que sea. Pero no es y te lo damos y haz lo que tú quieras, porque, bueno, en fin, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y luego, claro, pues yo creo que Pedro Sánchez no ha caído en la cuenta que podría meter, por ejemplo, en gasto militar las jubilaciones de todos los militares jubilados, que están en la Seguridad Social. Oiga, métalo usted en defensa. Es una partida de defensa, está usted pagando las jubilaciones de los militares, ¿no? Sí. Yo creo que tampoco tiene muchas luces, ¿no? Porque intentar colar lo del medio ambiente, pues no. Mañana van a meter también como un presupuesto de defensa las vacunas contra la viruela, pues es una defensa contra los virus, ¿no? Es decir, entonces, hay muchas cosas. Lo que pasa es que
A mí lo que me preocupa de fondo, al margen de la política que quiera establecer Bruselas por lo que sea, por lo de Ucrania, por lo que sea, yo lo que sí me tiene preocupado es que en general la defensa en España está infradotada. Ya está. Es decir, eso es un problema real. Es decir, yo no sé si es para... Dirán, no, pero es que a nosotros no se nos ha perdido nada en Ucrania. Bueno, pues no se nos ha perdido nada en Ucrania, pero nuestro ejército está infradotado. Y tenemos una posición geográfica, una posición geopolítica y una cantidad de kilómetros de costa, unas islas ahí que son las Islas Canarias, 2 plazas en 2 ciudades en África y tal. Y no tenemos realmente un ejército a la altura. Es decir, por más que queramos vender que sí, podemos tener los barcos, pues no tenemos ni el combustible, ni la munición, ni la logística asegurada, y que vamos, básicamente, dice la gente que el presupuesto en defensa de España está en 1,3, 1,6. No, en realidad el presupuesto ordinario está en el 0,9. Luego lo que pasa es que se cubre con partidas extraordinarias. Estamos en el 0,9 frente al 2% que nos exigen. 0,93 creo que es. Es decir, ese es el ordinario, es decir, el que se puede entender como tal. Luego ya hay una serie de créditos especiales, financiaciones especiales para... No sé, pues yo qué sé, hay que modernizar los tanques, entonces se hace una partida, entonces todo eso se va sumando al presupuesto, pero el presupuesto base está por debajo del 1%. Entonces, bueno, si alguien cree... Bueno, a mí me gustaría cantar Paz y Amor y cantar Imagine de John Lennon, y me gustaría muchas cosas. Yo no tengo ningún interés en que haya guerras, como no, tampoco tengo ningún interés en que haya cáncer, como no tengo ningún interés en que haya delincuentes, en que haya gente que pues, le den una paliza a un chaval para robarle 25 euros. Yo estoy en contra de todo eso, pero evidentemente el mundo es real, entonces hay amenazas reales. Entonces, pues te tienes que armar. Te tienes que armar, y hay que decirlo así, armarse, vamos a tener una actitud positiva hacia la violencia y utilizaremos elementos que la disuadan. No, armarse y tener un ejército en condiciones. Yo creo que... Antes he visto un tuit de Alberto Sicilia, que tuitea con el nombre de P. Marsupia, y que es un periodista extraordinario, con el que hay muchas cosas en las que no coincido, pero creo que es una persona enormemente honesta y objetiva en sus razonamientos, y él viene de la izquierda y escribe en un medio de izquierda pura y dura. Y entonces decía algo que tiene toda la razón. Dice, es que hablar de incrementar los presupuestos del Ministerio de Defensa significa hablar de comprar cosas que matan a la gente. Podrá no gustarnos, pero la realidad es la realidad. Y él es partidario de aumentar el presupuesto de defensa, etcétera. Y entonces le está diciendo a la gente de su órbita ideológica, es que dejemos de decir chorradas y tratar de disfrazar las cosas. Es lo que dice don Javier Venegas. O sea, aumentar el presupuesto de defensa significa comprar un bombardero donde vas a tirar bombas y vas a matar a tíos, en ocasiones con víctimas colaterales. Pues sí, eso es la guerra, ¿no? No, es decir, nosotros tenemos a Marruecos ahí, que sabemos que... Pero no es para atacar a Marruecos, ni siquiera es para defendernos de Marruecos, que si llegara el caso, pues sería lo que habría que hacer, sino para disuadir. Es decir, es que a veces, al final, nos puede gustar o no, negociar es importante, la política debe basarse sobre todo en la conversación y en la negociación a gala de perro, si es preciso. Pero para tener una posición de fuerza necesitas tener la fuerza. Y tener una fuerza creíble. Bueno, ¿y cómo va a hacer Sánchez? Porque no tiene salida. No tiene salida. Pues entonces no puede cumplir el compromiso que porque le exige. Porque es lo que piensa en un momento de firmar hasta decretos para estas cuestiones. Lo que pasa es que en una partida de ese calibre, o sea, sería una aberración, pero es capaz de hacerlo, ojo. No puede hacerlo. Es capaz de momento de colarlo de cualquier manera. Pero ella no tendría tanto un problema con la ley, que luego veríamos cómo el propio Tribunal Constitucional enmendaría la plana de lo que fuera. Tendría el problema con sus propios socios parlamentarios que no están a favor. Si hace una trampa y una charranada, los socios van a gritar, van a patalear, pero no van a tirar el gobierno abajo. ¿Por qué? Mientras que no les obligue a votar a favor del asunto, ¿no? Que les quite el marrón, es decir, aparta de nosotros este cáliz. No, pero una charranada la puedes hacer, pues eso. Que voy a dar a la OMS, como Trump le ha retirado la subvención, le voy a dar 60 millones de euros.
Bueno, ese tipo de charronadas es fácil, moviendo dinero de una partida a otra y haciendo trampas. Yo me espero cualquier cosa, tal. sinceramente. Ahora, 50.000 millones de euros, pero no puedes. No son 50.000, don Luis. ¿Cuántos son? No, porque 50.000 sería si quisiéramos emular a Polonia y meternos en el 4%. Bueno, que es lo que está haciendo Polonia. 20.000 millones, me da Sí, no, igual. pero es que el problema es que serían 20.000 millones de gasto sostenido. Es decir, que el problema es que hay que hacerlo todos los años. Pero por eso, 20.000 millones, ¿cómo lo metes de gasto adicional en el año Además, España moviendo partidas? No puede. Además es que no hay que engañarse, es que tampoco vale con el 2%. Sí, En bueno, nuestro caso no nos vale con el 2. pero eso ya sería otra discusión. Bueno, pero el es caso peor es que todavía la cosa, para 20.000 millones, si tiene que meter 20.000 millones en los presupuestos, pues no puede, salvo presentando unos presupuestos y que se los apruebe el Parlamento. Ya, pero Y igual no hay- mete 2.000 por ahí, porque hay que renovar los avioncicos y hay una partida histórica. Es que lo que Ayer están hablaba haciendo- de digitalización, no hablaba de rearme. O sea que podríamos ver cómo lo camufla de algún Claro, modo es para decir, intentar colarlo en esos presupuestos. Claro, pero eso iba en el sentido de que le iba a plantear al Consejo Europeo que le permitieran meter como gastos de defensa el tema de ciberseguridad. Pero ya le han dicho que no. No, pero ojo, ahí yo ahí discrepo. Porque dentro de lo que es el ejército hay una cosa que se llama división de ciberseguridad. Tiene un gasto y es un gasto defensivo. Sí, pero eso figura en defensa. Pero Otra usted cosa no puede que- meter la ciberseguridad en genérico. Eso, es decir, tú no puedes meter en la ciberseguridad de Telefónica, por ejemplo. ¿no? Venga, no, mire, no. Ni de la policía. La policía, Ni si la tiene una policía. unidad de ciberseguridad, no es gasto en defensa. No es gasto en defensa. Es decir, no específicamente lo que es en gasto en defensa en sentido de lo que es un ejército no entraría. Y eso aquí puede hacer lo que quiera Sánchez y jugar con las palabras, pero lo que importa es que fuera, en Europa, eso no vale. Bueno, me llama mucho la atención cómo trata el tema el español, porque dice, Sánchez se aleja del rearme de la Unión Europea, habla en lugar de rearme de tecnologías de doble uso y propone aliarse con China. Este tío es capaz de conseguir que nos echen de la OTAN y que nos invadan los chinos. Oye, por cierto, un alto cargo del Partido Comunista se ha reunido con Bildu. Sí, bastante natural, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, hace reuniéndose con Bildu? Uno se pregunta al ver esas imágenes. yo creo que deberíamos reunirnos con los yugures allí en China a ver qué les parece al bórrico este de Xi Jinping, que es otro, que aquí estamos hablando mucho de Putin, pero es que el otro pájaro, ese, a la chita callando, es un personaje de cuidado, o sea, que vamos a más, con el que se lleva muy bien Pedro Sánchez. De hecho, se va ahora en una semana Sánchez a China. Unos Sí, días sí. a una visita oficial. O sea, este hombre va a lograr que Trump nos aplique aranceles exclusivamente a nosotros, porque ya la Unión Europea está diciendo que bueno, que los aranceles recíprocos contra Estados Unidos, que de momento lo aplazan a la espera de negociar con Trump, pero vamos, Sánchez diciendo que nos aliamos con China, que ha sido explícitamente señalado como el enemigo por Trump. ¡Puf! Auguro poco futuro No, hombre, a España. La propia OTAN le dice, no compréis cosas chinas para vuestros ejércitos, porque claro, llevan cosas dentro, transistores, cosas, aunque sea simplemente un GPS. Entonces, y lo primero que hace Pedro Sánchez es comprarles 5.000 todoterrenos a los chinos para el ejército. Además, en detrimento de una compañía española que es la que normalmente provee, ¿no? ¿Ha comprado 5.000 todoterrenos a los chinos? Sí, se firmó un contrato. Muy bien, muy bien. Vamos por el buen camino. Sí. Entonces, es que según se produce la reunión de la OTAN con una serie de directivas, precisamente ya mirando a China, que es afortunadamente con cierta suspicacia, porque es que hasta ahora, como parece ser que los chinos pagaban bien, no en la OTAN, sino en la Unión Europea, parece ser que todo indica que pagaban bien. Ahí tenemos la de Huawei, pero que es la punta, yo creo que es la punta del iceberg. Bueno, y tenemos aquí Huawei aquí en España, que España es decir, la Unión Europea le ha reclamado 27.000 veces, yo creo, bueno, es una exageración, pero un puñado de veces a Pedro Sánchez, oye, que os quitéis de encima Huawei, que no puede operar redes porque tiene unos sistemas que lo que hacen es proporcionar toda la información al Partido Comunista Chino de nuestras Quizás ahí conversaciones. Zapatero podría darnos alguna respuesta. Sí, pero es que resulta que el gobierno está arrastrando los pies. Sí, ya lo miraremos, no os preocupéis, eso ya lo avisaron en el año 22 y aquí estamos. Entonces, bueno, pues no sé, yo la verdad es que como no nos quitemos a Pedro Sánchez de encima, es que nos van a dar palos, pero nos van a dar palos desde dentro, ya nos lo están dando, los Junts y toda esta calaña de desgarramantas.
pero es que nos van a meter una cantidad de bofetadas desde fuera. Bueno, noticia de última hora desde Reino Unido. Un enorme incendio cierra el aeropuerto de Heathrow durante todo el día después de un apagón masivo. Interrumpidos algo así como 1.300 vuelos, creo haber leído. 54 de ellos son los que afectan a España. 54 vuelos que afectan a España interrumpidos. Más de 100.000 personas afectadas. Bueno, y docenas de bomberos están tratando de combatir el incendio en la subestación de Hayes, Londres. ¿Y qué cosa más que se pueda producir un incendio así en un aeropuerto, que están súper controlados? Sí. Sí, bueno, el incendio ha sido en la subestación, que entiendo que será la que alimenta al aeropuerto, y como resultado se ha cerrado el vale, pero no ha sido en las propias instalaciones, digamos, de pasajeros, terminales o de carga. Entiendo que no, pero vamos, todavía pues acabo de ver la Vale, porque entonces la información. Si es ahí, en un lugar de esos, es que yo o sea, sí, cabría sospechar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, les mantendremos actualizados si esta noticia lo requiere. Estábamos viendo el cómo va a hacer Pedro Sánchez para poder aumentar el gasto de defensa sin aumentarlo. No parece que fuera de España cuelen las artimañas contables que aquí en España sí que cuelan, así que lo tiene complicadito y solo veo yo dos posibles alternativas. Alternativa 1, que el PP salga en su rescate y le apruebe unos presupuestos. No debería. No debería. No debería, pero no por una cuestión de, es decir, el sentido de Estado, bla, bla. No, en este caso no, porque con Pedro Sánchez seguramente esa ampliación del presupuesto lo va a manejar de una manera que va a ser, como siempre, opaca. Seguramente no va a hacer un enfoque viable de un sentido, digamos, lógico de por qué se amplía, para qué se amplía, en qué sentido se amplía, cuál es la visión de largo plazo de ese sistema defensivo, de esa visión del ejército. Es decir, va a ser todo un trágala, seguramente lleno de trampas y lleno de mentiras y lleno de cuentos chinos y de corrupción, sobre todo de corrupción. Pero porque aquí hay el tema de la defensa, don Luis, si me permite, allá que hay cosas muy, muy llamativas. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, vamos a hablar claramente, este Partido Socialista, el que lleva desde Ábalos en 2003, que se sepa, está montando una especie de INI para ellos. Eso que era de Franco, el INI, el Instituto Nacional de Industria, se está montando uno a través de Indra, a través de una serie de empresas, con la adquisición de Telefónica. Se está montando un chiringuito brutal que mezcla cuestiones políticas de Estado con cuestiones puramente mercantiles. Hasta el punto de, por ejemplo, cuando se vendió Santa Bárbara a General Dynamics, que es norteamericana, ahora Indra, hace unos meses, le dijo a General Dynamics, oye, pues mira, me he arrepentido de haberla vendido, nos arrepentimos de haberla vendido, queremos recomprarla. Y claro, General Dynamics, que ve cómo se está moviendo el dinero para defensa en Europa, ha dicho, ahora que estoy yo aquí con el pie puesto, no me voy a mover. ¿Qué va a hacer Indra? Con el dinero de los españoles, con los impuestos españoles, montar una empresa que haga lo mismo que la Santa Bárbara que les han vendido a los norteamericanos. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí me suena que todo esto que se está montando, todo este tenderete puramente al más estilo mafia siciliana, de meterte en el negocio de la basura, meterte en el negocio de las obras públicas, meterte en el negocio de todo, teniendo empresas de titularidad, con personas de confianza puestas en ellas, subordinados, vamos, es un aparato de poder brutal y de corrupción brutal. Entonces también yo no firmaría con Sánchez ningún presupuesto de defensa porque de alguna manera estoy convencido, más que si se mirara se vería, que tiene que ver con, van a sacar partido para esa operación. Bueno, siempre podrían decir, oye, pero vamos a pachas, ¿no?
Y apoyarle. Claro, pues entonces ahí se retratarían también. Entonces, si hacen eso, Bueno, entonces habrá que denunciarlo, pero vamos. Primera opción, que el PP le saque las castañas del fuego y entonces haya unos presupuestos con el incremento del gasto en defensa. No, el PP no puede votar. O sea, Hombre, como poder. o sea, poder puede. Poder puede. La Dice, situación oiga, no se puede hacer pis en mitad de la Gran Vía. Dice, ¿cómo que no? Mire qué chorro más gordo. Sí, vamos a decir, no debería. Pero la cuestión está en que, es verdad, como son memos y están paralizados y no hacen política, Totalmente. pues ahora tomen la decisión que tomen, a favor o en contra, van a perder. O sea, van a salir palmando, porque entonces, si no votan, les van a señalar. Pero porque no saben Y si tampoco votas, adelantarse, y al final es a donde volvemos, que la estrategia del Partido Popular ahora mismo debería ser la de bloqueo absoluto a cualquier movimiento del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la segunda solución que tiene Sánchez, si no logra que el Partido Popular le rescate por enésima vez, pues es convocar elecciones. Es decir, tengo un compromiso internacional, tengo que llegar al 2%, no tengo mayoría, por tanto, convoco elecciones. Y de hecho, las dos soluciones están relacionadas, porque yo creo que el Partido Popular lo que tendría que hacer es decirle a Sánchez, como tus socios no te apoyan, convoca elecciones. Claro, porque ese es y entonces, el después de las lógico. elecciones, hablamos tú y yo y llegamos a un pacto de Estado para el problema esto. no somos nosotros, el problema es tu propio gobierno. El que está impidiendo que tú puedas sacar esto adelante no somos nosotros, es tu gobierno, tus socios de gobierno. Entonces, tendrás que reformular el gobierno, efectivamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Con elecciones. Y te olvidas de sumar. Claro, entonces ya nos volvemos a sentar y ya vemos, y seguramente, pues entonces ya se vería lo que se hace, pero evidentemente es lo trágico de todo esto es que, mira, tenemos a Marruecos que se está armando como hasta los dientes. Hay gente que dice, no, es que Rusia no nos afecta porque el tema son Ucrania, es su patio trasero. Y mira, Rusia va a montar una base militar en Argelia, a 300 kilómetros de donde está Málaga, 300 de donde. ¿Por qué? Porque ha perdido la que tiene en Siria y ahora va. Y además Argelia necesita buscar un apoyo porque como Marruecos ha conseguido el apoyo casi unilateral de Estados Unidos, pues Argelia va a apostar por el que le queda. Entonces me imagino yo que más descarado es Rusia y menos descarado sería China, ¿no? Que es el que opera, digamos, más con poder agudo que así, de frente y por derecho, como hace Rusia. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener ahí pues una base militar que, oye, la gente se cree que Putin ni nos quiere ni no nos quiere. Si nosotros le molestamos a Putin, pues hará como cualquier otro, puñetearnos, que es lo que se dedica a hacer, que es lo que hace. Él tiene una visión de la geopolítica muy tradicional y muy a la antigua usanza y lo tendremos ahí, tendremos una base militar. Entonces, en Argelia. Bueno, tendremos a Marruecos también tocándonos las narices, pero además tocándolas bien tocadas. Y nosotros necesitamos tener un ejército que pueda operar a todos los niveles, pero no solo operar para disuadir, sino en un momento dado, si hay un más mínimo conflicto, que pueda mantener el conflicto más allá de una semana. Porque ahora mismo yo creo que si hay un conflicto podrían aguantar, hay combustible y munición para 48 horas. Es decir, que, en fin, no sé, es que vivimos en un mundo en el que no nos damos cuenta del peligro. Nos han vendido la idea de que esto es Walt Disney. Y en realidad el mundo éramos 29 democracias, digo éramos porque yo creo que algunas están muy tocadas y el resto de los 200 y pico países que quedan en fin, siguen a su bola. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos con el programa. El Toro TV también es Radio Libertad. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. En un entorno
entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tema de menas. ¿Sabemos todos dónde estamos en el tema de los menas? Yo creo que sí. Todos menos uno. En estos momentos en el PP hay un carajal, pero del 15. Tenemos Amazon diciendo que no se va a admitir un solo mena más. A Mañueco quejándose de que cómo le van a mandar ahora 300 de menas, que no tiene dónde meterlos, pero sin decir que no los va a admitir. A Ayuso diciendo que los va a admitir y además ampliando el centro de menas de la Castueña para que quepan los que van a admitir, y dice que es que claro, tiene que cumplir las leyes. El de Ceuta, del PP, diciendo que el acuerdo de Sánchez para el reparto de menas es estupendo, porque los tienen ahí una parte en Ceuta y claro, pues es un problema. El gobierno de Canarias, donde está el PP con Coalición Canaria, también es el que ha acordado con Sánchez el reparto de menas. Encima los menas llegan de manera asimétrica. A Cataluña 3 menas y medio, al País Vasco 3 menas y medio y a los restantes, es decir, irán a comunidades del PP en su mayoría, pues casi todos. Y Feijóo, pues no sé si sube, si baja con los menas, no sé cuál es su postura, está desaparecido. Génova dice que le parece muy bien lo que ha dicho Mazón, pero por otro lado, lo que hacen los otros varones no tiene nada que ver con lo de Mazón, y Ayuso dice que no va a hacer lo de Mazón. Entonces, ¿les parecen bien ambas cosas simultáneamente? Una sí y otra no, al revés o ninguna, no sé. De verdad, yo creo que el tema de la inmigración ilegal en concreto al PP le está haciendo un daño inmenso, por indefinición. Pero porque no tiene ninguna postura, efectivamente, porque Isabel Díaz Ayuso, la escuchábamos en el día de ayer, decir que por ley tiene la obligación de acoger a todos estos menores porque están tutelados efectivamente y tiene que cumplir ese mandato, pero sin embargo Carlos Mazón ha sido precisamente forzado por Vox a mantenerse en contra. Alberto Núñez Feijóo, que por cierto no va a acudir al Congreso del PP en la Comunidad Valenciana, cosa que me parece... ¿No va a acudir? No va a acudir. No va a acudir, cosa que me llama bastante la atención, pero en fin. No, es que normalmente él no convoca un congreso para el Partido Nacional como para acudir a los regionales, que también entra en coherencia con su inanidad, ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo. Pero con el tema de los menas, podríamos aceptar incluso ese reparto de los menas a través de las diferentes comunidades autónomas si hubiese un plan para que esto no se volviera a producir. El problema es que se van a repartir estos menores en las diferentes comunidades autónomas, se les va a derivar a unos centros en los que pues recibirán diferentes ayudas y luego serán abandonados a su suerte sin ningún tipo de formación en unos centros en los que además hemos podido comprobar durante todos estos últimos días cómo tienen relaciones con las educadoras sociales, como ya no solo
consumen ciertas sustancias y estupefacientes, sino que incluso muchos de ellos servirían como un poco como narcotraficantes y como camellos, y que todas las tardes se montan unas juergas en esos centros, que es, por ejemplo, el caso del Centro de Menores de Fuenlabrada, donde el otro día acudió un compañero de profesión, Vito Quiles, precisamente a poder hablar con muchos de ellos. El problema de todo este reparto no es solo que luego queden abandonados a su suerte, abocados a la propia delincuencia en muchos de los casos, sino que eso también va a seguir produciéndose, van a seguir llegando más, no solo a Canarias, sino también a Ceuta y Melilla, que van a seguir repartiendo en las diferentes comunidades autónomas. Es una broma que le manden Hay capacidad. capacidad. Ceuta y Melilla, es una broma, es decir, ya es que no es que le falta a los pobres. Si ahí ya hay de todo, es decir, no habría que plantearlo al revés. A ver, Ceuta y Melilla vamos a intentar mandarle. Pero ahí el problema, como dice doña Alba, es que, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que provocó la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y de Vox? Sí. Que se iban a repartir 400 menas. Entonces, claro, ¿Pero cómo nos vamos a negar a aceptar a los 20 que nos tocan, 31 en Castilla y León y tal? Y dijo Vox, ni 31 ni 3, porque después de estos vienen miles más. Y efectivamente, es lo que se ha cumplido. Ahora les mandan a Castilla y León 310, 10 veces más. Porque ahora, en lugar de repartir 400 menas, van a ser 4.000. Y si esto se tolera, la siguiente vez serán 40.000. Claro, y seguiremos sumando. No, es una cuestión, yo creo, a mí me recuerda, a margen de los menas, o dentro de los menas también, el Partido Popular, el problema ya lo hemos dicho aquí, es decir, es una especie de franquiciado. Es decir, hay un PP en Valencia, hay un PP en Madrid, un PP en Galicia, un PP en Andalucía, es decir, pero no hay un PP nacional. No sabemos realmente, por ejemplo, lo has dicho, es decir, ¿qué posición tiene Feijóo con el tema? No sabemos. Porque no tiene ninguna. No tiene ninguna. O todas a la vez. No, bueno, que vaya surgiendo. Ahora le mandan un WhatsApp y dice, pues, di que sí. Y al cabo de 5 minutos, di que no. No digan nada, di no sé. ¿Sabes? Es decir, y este es el problema. Es decir, yo no sé si se trata de una cuestión de que si cumple la ley o no. Bueno, pues sí, posiblemente tengas que cumplir la ley o no tengas que cumplir. Hombre, pero si hay alguien que no puede decir eso en España, es Ayuso, porque si Ayuso precisamente se ha ganado buena fama es porque durante la pandemia se negó a cumplir los decretos que emanaban de Pedro Sánchez para defender la economía madrileña. Entonces, quien supo hacerlo entonces, enfrentándose al gobierno, resulta que ahora dice, no, si el gobierno nos manda 700 menas... Pero Ayuso, lo que es no incumplir la ley durante la pandemia, no la incumplió, si no estaría ahora mismo en los tribunales, habría habido alguna denuncia por parte del propio gobierno. Lo que hizo fue, dentro de la discrecionalidad que tenía en la interpretación de las reglas, a ser más tolerante y por eso decía, pues, estado de no sé qué, o sea, cerramos no sé cuánto. Bueno, decía, bueno, pues sí, pero no lo cerramos todo el día. ¿Entiendes? Es decir, jugó, digamos, en el límite de lo que era el cumplimiento legal, que se les criticó muchísimo y hubo muchas acusaciones, pero fíjese que hubo acusaciones, pero si hubiesen sido realmente con fundamento, con las ganas que le tenían a Ayuso, y le tienen, hubiesen ido a por ella en ese momento, y no fue así. Es decir, nadie fue a un tribunal, ni siquiera un ministro, ni un delegado del gobierno, ni nadie, porque no había incumplido como tal la ley. Y lo que pero sí al que margen de esos matices, la cuestión está de fondo, y es la verdadera cuestión de fondo. No es si Ayuso dice esto o lo otro. La cuestión de fondo es que el Partido Popular no tiene una posición sobre esto porque le da pavor. No es una cuestión de que somos más liberales y tenemos un mejor corazón y son niños que vienen y tal. No, es una hipocresía. Porque creen que posicionarse claramente en esto tiene un coste político y no quieren asumir. Ellos juegan a no tener a que se desgaste el rival se desgaste, pero sin que ellos tengan que hacer nada. Y eso es una tragedia, porque España necesita política, necesita definición. El país necesita que se defina. No puede ser el líder del partido más grande de la oposición y no definirte en cuestiones fundamentales. No ¿Sabemos qué política energética plantea? ¿Está a favor o no está a favor de la emergencia climática, la transición energética, por ejemplo? No tenemos ni idea. ¿Está a favor de subir impuestos, bajar impuestos? ¿Está a favor del impuesto a la banca? ¿Está a favor o no? ¿Está usted a favor de que los autónomos tengan esa progresividad que los va a arruinar a todos? No sabemos.
Es decir, cuando llega el momento sí, vemos las puñaladas, ¿no? Pero no sabemos qué piensa de nada. No sabemos nada. Entonces, o sea, y que en el PP los propios nos digan, oye, jefe, es que no podemos salir a la calle sin que sintamos bochorno, porque no tenemos una posición en nada. Es que muchas veces hasta la propia Isabel Díaz Ayuso, al margen de este reparto de los menas, quien marca la propia o quien da el primer paso en diferentes asuntos. Con este reparto de los menas, por cierto, sí que es cierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a acudir a la justicia, incluso a la propia Unión Europea, para frenar este reparto de menas. De todos modos, me parece acertada su decisión de enviarlos al Centro de Menores de Fuenlabrada, que es del Partido Socialista. Está el alcalde del PSOE, que trina, porque claro, tampoco quiere a los menas. Pues dígaselo usted a Pedro Sánchez. Claro, el presidente dice que son muy buenos, que nos acojan. No, yo no quiero, ¿no? Pues yo no estoy seguro de que sea tan buena idea, porque eso lo van a sufrir no el alcalde del PSOE, lo van a sufrir los vecinos. Y el alcalde hará populismo contra Ayuso con un argumento muy fácil, que es el de, fíjate, le llegan 700 y nos los manda todos a nosotros, porque está castigando al pueblo por votar a un alcalde socialista que lleva al pueblo por la senda de la virtud. Pero si es lo que han votado, don Luis... Ya, pero ¿a quién le va a perjudicar electoralmente eso? ¿Al alcalde socialista? No, va a beneficiar al alcalde socialista y a Vox en Fuenlabrada. Al PP es al que va a matar en Fuenlabrada. Vamos, pero también los ciudadanos somos responsables de nuestro voto y de a quién decidimos como alcalde. Ya, pero es que tiene mala justificación por lo siguiente. El PP se está quejando con un argumento lógico. Dice, o sea, bueno, el PP no debería aceptar que se repartan los menas, pero si se reparten, el PP está diciendo, oiga, es que fíjate, es indignante, a Cataluña pocos y a nosotros muchísimos. Y luego aplica el mismo criterio en Madrid, con lo cual le da al alcalde el argumento. Dice, o sea, ellos se quejan de que a Cataluña se le envían pocos, pero resulta que me los envían todos a mí porque soy del PSOE, ¿no? Es difícil sostener argumentalmente. Yo creo que es difícil, lo que va a ser difícil, don Luis, perdona, yo creo que el público lo ve porque al final todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que la gente que lo padece sabe lo que está pasando, ¿no? Que se está teniendo una manga ancha y que no se está... cogiendo el toro por los cuernos, cosa que ya están haciendo en la inmensa mayoría de Europa, entre ellos los maravillosos países nórdicos que siempre han sido el ejemplo de diversidad y de buen rollo y tal. Eso lo sabe cualquiera. Yo creo que el que va a tener complicado el argumento es el alcalde de Fuenlabrada, sinceramente. ¿Por qué? Porque va a tener que decirles, vamos a ver, el Partido Socialista es welcome. ¿Cómo cerrar las fronteras? Hay que ser humanitarios. ¿Cómo no vamos a cuidar a los niños que nos vienen de fuera? Los niños que son unos bigardos, que algunos pues ya sabemos que son mayores de edad. Y tal. Entonces, eso lo está viendo la gente. Es que lo está viendo cualquiera. Yo hablo con gente común que vive en zonas en donde ya se nota mucho. Y bueno, y hay que decir que, por ejemplo, con respecto a algún tipo de inmigración no tiene problemas. Ni siquiera la nombran. Pero con otro tipo de inmigración, que todos sabemos cuál es, sí, están hasta el gorro. Y entonces, ellos les da igual. Ellos lo que están empezando a señalar es, no si uno es más del pueblo de Parla o el de no sé qué, están yendo contra esa política. Y esa política ellos lo están asociando con la izquierda. Básicamente, aunque el PP se empeñe por su indefinición o por su hipocresía en ser una especie de soporte extraño que hay ahí, ¿no? Pero la gente está dándose cuenta que esto viene, es como el wokismo. ¿Sabe de dónde viene? Es decir, ¿va a llegar el alcalde de Parla? No, es Ayuso. La gente, sí, el Ayuso, tu puñetero presidente, macho, tu jefe, ¿eh? Y todos los de izquierda que están ahí. En eso tiene usted. Entonces, lo que pasa es que el problema del PP es que es como el perro del hortelano. Está ocupando un espacio que no suelta y lo está ocupando para no hacer política. O sea, es un partido que dice, no convoco un congreso político. Y cuando lo convocó, o quería convocarlo, sale Feijóo diciendo... Es que vamos a hacer un congreso, pero no va a ser político. ¿Usted se imagina un congreso médico en el que dicen, vamos a hablar de todo menos de medicina? O sea, son cosas que cualquier persona tiene que decir, o usted se tiene que ir. Usted se tiene que ir a su casa. Pero corriendo. Bueno, ¿y qué hacemos para que se vaya? No, lo que van a hacer, lo que ya... O sea, el Partido Popular huele también a pólvora. Huele a pólvora. Y los problemas es que, claro, igual se postula al Juanma Moreno, no sé si será per todavía, porque es que ya es de Aurora Boreal. Dios nos libre. Es un personaje también de Aurora Boreal. Pero, o los que están en Galicia, que yo vengo ahí de La Coruña esta semana,
Claro, hablando con gente que dice, bueno, es que lo del gallego aquí, o sea, el sin Dios que hay en Galicia es para vivirlo. Para vivirlo. Entonces, no se habla, pero bueno, está ahí. Y entonces, pues hay que echarla. Hay que, o sea, decir, yo no sé si crear partidos nuevos, viejos o lo que sea. Lo que está claro es que hay que entrar con una motosierra en los partidos. Es decir, vamos a empezar un poquito desde cero, vamos a empezar a convertir esto en un partido, ¿no? En este clan de estos club de desgarramantas, que están ahí cada uno en su... La terminología varones, a mí es que me pone enfermo. ¿Pero qué varones? ¿Pero qué es esto? Las varonías se han reunido. Pero bueno, vamos a ver. Tú imagínate en Estados Unidos, no, los varones se han reunido. Arde el Parlamento, o sea, queman la Casa Blanca. Se han reunido los gobernadores para decidir qué tiene que hacer el presidente. Claro, pues no. La gente diría, ¿pero qué es? ¿Habéis vuelto locos? Y aquí no, los varones del partido. Y lo decimos con toda normalidad. Como si fueran, no sé, derecho de pernada, los siervos de la gleba. ¿Qué nos queda por aguantar? Entonces, esto tiene que cambiar. Sinceramente, es decir, yo creo no basta con echar a Sánchez. Hace falta una auténtica revolución, una reforma en profundidad. Ya no valen los paños calientes. Y de leyes, pero sobre todo de actitudes. O sea, si ponemos leyes muy estupendas, pero las actitudes siguen siendo las mismas, va a dar igual. Aquí podríamos tener la mejor constitución del mundo y como sean estas las actitudes. Pero para eso hace falta voluntad. Y lamentablemente parece que en Génova no hay mucha. No hay voluntad ninguna más que heredar los restos del naufragio. Y me tocará gobernar cuando pues llegue el momento y allí estaré. Pues igual no le para toca. No cambiar algo. Porque como esto sigue así, igual no gobierna nunca. Yo solo advierto que están empezando a cambiar los países a toda velocidad. Sí. En estos momentos se está empezando a complicar la situación en muchos países europeos. La situación en Alemania es enormemente preocupante porque Alemania ha echado por tierra algo que era tradicional en Alemania desde la época de la hiperinflación durante la República de Weimar, que es la aversión al déficit excesivo. Pues se lo han cargado de un plumazo, la salvaguarda constitucional que había. Además lo han hecho aprovechando la situación de interinidad, porque todavía no han tomado posesión los nuevos diputados alemanes, con lo cual, pues en estos momentos es un carajal. ¿Recuerdan ustedes cuando era Alemania el líder del sector duro que decía el déficit es malo, esos países del sur tienen que entrar en cintura? Los PIGs. Pues ahora resulta que Alemania se ha pasado al bando de los partidarios del déficit, con lo cual no sé qué demonios vamos a hacer. Y lo que es peor, que van ya lo ha dicho el nuevo presidente, que yo sabía que iba a salir, que era un bluff. Era un bluff. Si no hubiese llegado tan rápido ahí arriba en la CDU. Es decir, para llegar así, y de verdad si eres una persona que va a hacer lo correcto, tendría que tener una fama de haber dejado cadáveres por el camino y no ha dejado ninguno. O sea que ha llegado, porque ha llegado como la vaselina, ¿no? Y ha dicho que van a reforzar, es decir, que ha dicho, ni más ni menos, que el net cero para 2050 es irrenunciable. O sea, es otro suicida. Es otro suicida. Sí, va a dedicar otros 100.000 millones a las políticas verdes que han arruinado la industria alemana. Claro, es decir, aquí hemos hablado, en este programa, hemos hablado de que es la última bala que tiene la CDU, la gran grosa en coaliciones, o como le llamen. Es decir, pero como sigan por la misma deriva, si se quejaban de la AfD, pues no sé si será la AfD la que surja, pero surgirá alguien, desde luego, que va a ser un momento pendular tan brusco que se les van a caer los pelos. Pues como el que está viviendo Estados Unidos. Pero va a ser peor, porque Alemania no es Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de lo que podamos decir de Trump, Estados Unidos, con todo lo que están viviendo allí, tienen una impronta pues, de que la gente pues tolera las cosas hasta cierto punto, incluso de Trump. Si mañana Trump se excede, el propio votante le ve, quieto, tú a mí no me vas a decir lo que voy a hacer en casa. Es que son así, es decir, tienen esa... En Alemania no. En Alemania mañana viene alguien que como dice usted, se le ha llenado el gorro de pipas y va a llegar y va a montar un carajal de cuidado. Y la gente va a aplaudir. Les va a aplaudir y decir, dale más duro. Es lógico. Alemania es un país peligroso. Es un país peligroso. Es un país que mientras las cosas van bien, es un país
que puede ser el motor industrial, que puede hacer, pero desde el punto de vista de Esa la política es un país peligroso. Esa tesis que usted está sosteniendo es una tesis que yo he sostenido muchas veces. Decimos que uno de los defectos de España es que somos caóticos, desorganizados, indisciplinados, y es verdad, y eso nos impide hacer muchas cosas que otros países hacen de manera más eficiente. Sin embargo, también es una virtud, porque gracias a eso, a ese ser caótico, indisciplinado, etcétera, 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 es muchísimo más difícil que en España puedan pasar ciertas aberraciones. Por ejemplo, los campos de exterminio habrían sido casi imposibles en España. Podemos hacer otras barbaridades, pero ese tipo de barbaridad que exige la sumisión eficiente de un montón de personas al servicio de una causa criminal dictada por alguien desde arriba, a una maquinaria, eso es algo que nos es ajeno y nos repugna precisamente por lo caótico. Sí, yo en mi época así de empresas medianamente serias, he visto una cosa que es típica y de verdad que es verdad. Yo no me meto porque tengo algún amigo alemán que son personas bastante razonables, pero en general se equivocan en una cosa, están equivocados, oye, y siguen. Y tú, que eres más latino o español o lo que sea, tú que eres más de improvisar y de cambiar sobre la marcha, lo estás viendo, estás equivocando, cuidado. No, y siguen hasta que no caen por el precipicio. Entonces, cuando están cayendo, dicen, bueno, igual nos habíamos equivocado. Pero es que funcionan así. Entonces, a mí eso, desde el punto de vista institucional, eso no significa que el alemán en sí mismo sea así. Pero la cultura y la forma de la tradición alemana es muy así. Es muy funcionarial, muy de sometimiento a la maquinaria política, ¿no? Y eso no ocurre en España, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, pero desde luego... a lo largo de nuestra historia, ese caos, por ejemplo, nos permitió en la guerra de la independencia, pues ganar la guerra de la independencia, porque claro, no había manera de conquistar el país. Otros países, llegaba Napoleón, conquistaba la capital y nada, el país se rendía. O el propio imperio, Luis, el propio imperio español, si hubiese sido como los alemanes, hubiese sido una máquina de triturar carne. Nosotros era una cosa más desordenada, más de asimilación, más de integración, gradualmente, además de forma muy espontánea a veces, ¿no? Incluso y con mucho golfo por el camino, y con todo lo que tú quieras, incluso con delincuentes y criminales, pero por su cuenta y riesgo. No como una especie de máquina que iba a hacer eso, ¿no? Es decir, había una especie de... la propia corona decía, pues ¿para qué nos vamos a meter con esta gente? Aquí es que este es el cacique local, pues vamos a llevarnos a ver si nos lo llevamos para nuestro lado y que él nos organice ahí mismo, como ya conoce su sociedad o su pueblo, pues que nos lo organice él, ¿para qué vamos a estar nosotros jeringando? Es decir, y lo incorporaban, digamos, al sistema de poder. Esto en Alemania cogían al cacique y lo metían en un fogón, ¿entiendes? Sistemáticamente. Bueno, don Eric Gutiérrez acaba de entrar en el estudio para traernos la opinión de los oyentes. ¿Qué preguntábamos hoy a nuestros oyentes para que se pronuncien los contertulios, por favor? Pues don Luis, hoy concretamente les comentábamos, les preguntábamos por ese tema de Muface, ¿no? Que 35 años después, pues van a comenzar a investigar que por qué se les dieron ciertas cosas a la familia Gómez. Concretamente les decíamos, 35 años después, Muface abre una investigación para aclarar lo del edificio de los Gómez. ¿Qué cree que saldrá de esa investigación? Les dábamos, como siempre, 4 opciones. Castigos ejemplares, nada de nada, que les debemos dinero o les darán otro edificio. No sé qué piensan los tertulianos. Yo creo que les debemos dinero, saldrá. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, da igual, ¿no? Da igual lo que salga. Seguro les debemos dinero. Que igual sale otra cosa, bueno, veremos. Pero que les debemos dinero, seguro. Pues, don Luis, el 56% de nuestros oyentes han votado la opción de nada. Que 56%. Sí, un poquito más de la mitad. Me conformo. Sí, cree que harán la típica vista de vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por allá, tal. Al final la vista gorda, no ven nada y a seguir. La noticia se va pasando el tiempo, la gente se va olvidando y no han visto nada. El 22%, la segunda opción más votada, es que les debemos dinero. Así que está ahí en consonancia con ustedes. El 20%, como tercera opción, es que le darán otro edificio.
O sea, digamos que el 42%, sumando las dos opciones, es o que les debemos dinero o que les darán otro edificio. No sé cuál prefiero, porque al final si les dan otro edificio, les estamos dando dinero nosotros también. Porque si les dan un edificio que cuesta $500.000 euros, o mucho más, pero pongamos una cifra, $500.000 euros y se lo dan por 50 euros, pues bueno, al final lo pagamos nosotros, claro. Y por último, con un 2%, bastante lejos de las otras opciones, les harán castigos ejemplares. La gente no confía mucho en Muface, don Luis, no sé por qué. No, en la justicia, sobre todo. Bueno, la justicia no. En los tribunales yo hasta cierto punto confío en lo que es la ejecución de la justicia. Yo confío en algunos tribunales. Tampoco nos vamos a engañar aquí que todos los jueces son seráficos. Aquí, viendo lo que está pasando, por ejemplo, con García Ortiz y cómo ha llenado la cúpula fiscal de sus adictos, pues entonces imagino que igualmente los progres habrán llenado distintas instancias judiciales con sus adictos que dictan sentencia no según lo que creen que es justo, sino según su ideología política, ¿no? Al lado de eso hay muchísimos jueces, la inmensa mayoría, claro, que son profesionales. El Supremo como con una desesperación ahora mismo, porque es lo único que ahora mismo, al margen de la política, de que hubiera unas elecciones, es lo único que puede ralentizar esta embestida brutal de Pedro Sánchez. Yo no digo ni siquiera pararla, digo ralentizarla hasta que, si tenemos suerte, haya unas elecciones limpias, porque yo con Pedro Sánchez me espero cualquier cosa. El propio Constitucional, que yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, ha sido el verdadero golpe de Pedro Sánchez, no tanto como la amnistía, los indultos o el resto de concesiones a sus socios. Era la llave en mano, ya decir, ¿qué nos falta para cerrar el círculo? Tener el Constitucional, ya podemos hacer amnistía en lo que queramos. Lo de los ERE ha sido una vergüenza. Pero volvemos a lo mismo, el Constitucional, si tiene la mayoría Pedro Sánchez, es previo acuerdo con el PP. Sí. Es decir, sí. Sí, además, ¿usted se acuerda cuando se reunían ahí en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial con ese comisario que además ahora mismo está imputado por corrupto? Por lavado de dinero. Y nos vinieron aquí a vender que habían firmado por fin una renovación con la condición de que eso era así siempre y cuando se reformara el sistema de elección de jueces. Seguimos esperando. Claro, sabían perfectamente que podían hacer esa promesa porque como no iba a haber, digamos, posibilidad de romper el empate técnico, no iban a llegar nunca a un acuerdo en la forma de renovación. O sea, nos engañaron ahí también. Y esos 5 del Tribunal Constitucional deberían empezar a pensarse qué hacer. De hecho, es una posición que defiende mucho dando caña el propio Josep María Francas, porque si no asisten a una votación no habría ese quórum necesario y, por tanto, bloquearía al propio Tribunal Constitucional. Y lo que va a haber ahora, a propósito de la injerencia que pueda hacer el Tribunal Constitucional en el asunto del fiscal general, cuidado, sí, que el Supremo va a haber un choque ahí, y ojalá lo haya, no porque desee que haya un choque, sino porque debería haberlo, en el que posiblemente el Supremo acuse, o sea, haya una acusación contra el presidente del Tribunal Constitucional. Pero recordemos lo que está diciendo doña Alba. El Tribunal Constitucional no puede intervenir en el asunto de García Ortiz ante el Supremo, salvo que los 5 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional acepten seguir participando en las deliberaciones. Exacto. Vamos, me parece que si se produce eso y no cogen y aprovechan su capacidad de hacer que no haya quórum, para que no pueda hacer nada el Tribunal Constitucional, entonces habrá que preguntarse a qué juegan. Hombre, si llegara el caso en que estos señores pueden evitar el quórum y no lo evitan, pues sinceramente... Es que pueden hacerlo desde ya. Es que lo pueden hacer desde ya, en cualquier momento. Podían haberlo hecho con cualquier otra decisión previa del Tribunal Constitucional. Cabe pensar, hombre, se están reservando para una ocasión importante, digo que yo pero... tengo mi esperanza ya saben. Y espero que no se me quiebre en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, porque es el único momento que si hay que meter a Bacigalupo, ¿no se llama cómo se llama? No, el otro, el que es el presidente Pumpido, incluso por prevaricar. Bueno, muchísimas gracias, don Javier Venegas. Perdón, usted tiene una cosa importante. No, tiene porque usted hoy es 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Precisamente se elige ese día porque se trata del día 21 del tercer mes del año, en lo que representa y simboliza ese cromosoma 21, que es lo que da lugar al síndrome de Down. La campaña de ACDP de este año es brutal. Un 80% de los niños con síndrome de Down son abortados. De hecho, voy a cumplir este año los 30. Estoy en un entorno en el que muchas de mis amigas empiezan a
a ser madres, también amigas de amigas, a muchas de estas mujeres que se quedan embarazadas y les sale en esa prueba una probabilidad alta de que sus hijos puedan ser síndrome de Down, la solución que se les ofrece lo más inmediato no es información sobre cómo va a ser el futuro de ese niño, sino que directamente abortes, como dándolo por hecho, incluso ya programándote la cita para que te dirijas a abortar, lo que es una verdadera aberración. Es importante señalar que la mayoría de ellos pueden llevar una vida totalmente normal, se forman, están en el ámbito laboral, a pesar de ellos todavía sienten muchos una discriminación, pero efectivamente hoy y muchos otros días del año creo que es importante visibilizarles, concienciar y favorecer también la inclusión de lo que son unas personas como nosotros y que tienen los mismos derechos y que pueden hacer exactamente las mismas tareas, que son diferentes sí, pero somos iguales. Así que un abrazo para todos ellos. Queríamos diversidad, pues vamos a defender la diversidad en donde de verdad. Eso es. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Muchísimas gracias, doña Alba Vila. Gracias, don Eric Gutiérrez. Hacemos una... no hacemos ninguna... Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, al que le gustaría que la ambición, la autocracia, la crueldad ardieran como un ninot. Buenos días, don Paco. Así lo experimento en mis entrañas. Puedo y quiero perdonar y olvidar a las personas que tienen esos instintos, empezando por perdonarme a mí mismo. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Pero no podemos olvidar los hechos. Y es un hecho que Isabel Díaz Ayuso afirma que desde la concepción de un nasciturus en el vientre de una mujer hay vida. Y sin embargo permite que niñas con 16 o 17 años aborten sin permiso de los padres. También es un hecho que el gobierno nos exprime impuestos. Sin embargo, viviríamos más tranquilos si el gobierno redujera los gastos superfluos, y además esto se puede. En tiempos de UPyD, sus expertos detectaron 26.000 millones de euros en partidas prescindibles, la mitad en subvenciones sin justificar, pero eso rompería el escudo social y los chiringuitos de este gobierno sin fronteras. Y uno pregunta, ¿quién paga estos excesos? Los contribuyentes, naturalmente. Solo con la quita que se le hace a Cataluña habría dinero suficiente para el 75% de defensa y seguridad hasta el año 2030, pero eso es impensable. Los nacionalistas tienen un rehén en Moncloa llamado don Pedro, mantenido por Puigdemont. Me gustaría quemar la ambición en las fallas, pero desgraciadamente se desarrolla dentro de las personas sin escrúpulos. Y al fin y a la postre son personas, y como no somos de extrema izquierda, no le hacemos daño a los seres humanos. El lunes más y mejor. Punto final.